Cordial saludo, me presento, mi nombre es Jorge León, soy instructor en la Escuela de Soldadura, Metalmecánicos Petroleros y Soldaduras de Colombia, SAS. En el día de hoy hago una presentación formal y deseo presentarme con un título que me acredita como técnico especialista en docencia de educación técnica y formación profesional. Como podemos observar, en un proceso de formación requiere de unos conocimientos previos a la actividad. A partir de ahora vamos a demostrar en esta especialidad de ayudante técnico metalmecánico los conceptos previos y la habilidad que debe requerir el ayudante para hacer el trabajo en campo. Primero que todo vamos a hacer la presentación del programa como tal. Aquí tenemos ayudante técnico metalmecánico. El ayudante técnico metalmecánico es el auxiliar de un profesional que hay en campo desarrollando una actividad, el cual se deriva en varias áreas. La primera tenemos ayudante técnico metalmecánico en tubería. ¿Qué conocimientos debe tener el ayudante técnico? Que es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Acá tenemos que el ayudante técnico debe saber hacer cortes con oxicorte, que tenemos este equipo, se llama el equipo de oxiacetilénico. Ya vamos a profundizar más adelante en las partes, en el ensamble, en las precauciones, en las medidas de seguridad. Muy importante que el ayudante técnico sepa las precauciones que tiene el momento de trabajar con uno de estos equipos. Segundo, debe saber hacer un biselado de tubería, dependiendo del espesor, dependiendo del diámetro de la tubería, así van unos ángulos. Generalmente hay una norma que hay que cumplir, un estándar de preparación de materiales que está bajo los códigos. También debe tener un conocimiento de cuáles son los accesorios de tubería, qué es una brida, tipos de bridas, qué es un codo, cuántos tipos de codos hay. Hay un codo y un semicodo, codo de 90 grados y el semicodo de 45 grados. Debe conocer qué es una reducción. Existen dos tipos de reducciones, la reducción excéntrica y la reducción concéntrica, dependiendo del diámetro. La reducción, dependiendo del flujo, si traemos una línea de 4 pulgadas y necesitamos quitarle presión, vamos a aumentar de 4 pulgadas a 6 a 8, dependiendo para que el flujo que trae pierda presión. Y lo contrario, si traemos un tubo de 8 pulgadas y queremos que el flujo que trae adentro obtenga más presión, vamos a reducir la salida. Sería la reducción volteada en esta ocasión. También tenemos un accesorio de tubería que se llama la T. Existe la T universal y también existe una T reductora, que una de sus tres salidas reduce, dependiendo de cómo lo necesita el isométrico. ¿Y qué es un isométrico? El isométrico es la representación gráfica que se le hace a un diseño de tuberías y se manifiesta a través de un cubo. Por ejemplo, traemos una línea y nos dice que tiene una inclinación de 90 grados y voltea, baja y sigue su trayecto. En este caso el isométrico nos viene en esta representación. ¿Sí? La línea a desarrollar vendría siendo esta representación de lo que deseamos construir. Entonces, en este efecto, aquí se forman unos ángulos. En estos ángulos iría un accesorio que se llama un codo. Si ya de pronto quiere salir otra línea acá, aquí ya se representa una T. Y así, el ayudante técnico debe reconocer, o por lo menos tener la noción clara de qué es un isométrico de tubería. Y con relación al isométrico de tubería, van los accesorios que se van a formar para hacer los respectivos montajes. Ahora, tenemos otro tema que es el conocimiento del flexómetro. El flexómetro es
lo que normalmente se conoce como 1 metro. Tenemos unas medidas, pero estas medidas siempre se van a trabajar en milímetros y se van a trabajar en pulgadas. Hay que reconocer que un metro equivale a 1000 milímetros y que la pulgada tiene una subdivisión. Son 16 partes en las cuales podemos obtener 16avos, octavos, podemos manejar cuartos, podemos manejar medias. De esa manera, la persona que tenga conocimiento del flexómetro va a poder desarrollar una buena actividad, porque la tubería se maneja en milímetros. Es decir, si están hablando de 1200, estarían hablando de 1 metro con 20 centímetros. Pero si la persona no tiene el conocimiento de conocer las medidas y las unidades, cuando vaya a hacer la preparación de los materiales, le va a quedar largo o le va a quedar corto. Por eso es muy importante. Acá en esta serie de clases que vamos a estar dando desde hoy, vamos a alternar el conocimiento previo con el conocimiento práctico. También contamos con el tema de seguridad y limpieza. El ayudante técnico debe saber clasificar los materiales, debe saber darle un buen uso, porque existen accesorios de tubería como es la brida, y la cara de la brida hay que protegerla, no hay que golpearla, no hay que dejar que tenga salpicaduras de soldadura. Una vez nosotros tengamos el conocimiento de la actividad como ayudante técnico metalmecánico, pero alusivo al tema de tubería, ¿y qué se necesita que un ayudante técnico metalmecánico de tubería tenga? Que tenga conocimiento del corte con oxicorte y corte con el disco, corte que haga un biselado de tubería correctamente, que sepa conocer la escuadra, que sepa saber cómo se le saca el hombro a un tubo, cómo se deja perfectamente a escuadra, ¿sí? Cómo es la inclinación que debe tener. ¿Por qué? Porque si un bisel no se hace correctamente, es rechazado. Por eso, en estos tutoriales vamos a entrar en materia para que se conozca cómo realmente se debe llevar un proceso de pulido, cómo se debe llevar un proceso de corte, para no fatigar los materiales. Acá también tenemos el tema de ayudante técnico metalmecánico, pero ahora en temas de soldadura, que es completamente diferente. El ayudante técnico de tubería debe tener unas habilidades ya adquiridas, y un ayudante técnico de soldadura debe mantener otras habilidades completamente diferentes. ¿Cuáles son? Conocimiento de electrodos de soldadura, reconocer qué electrodo es E6010, qué electrodo es 7018, qué electrodo, conociendo según su clasificación, y también sus diámetros. Existen diámetros como 332, otro diámetro como es 1 octavo, otro diámetro como es 532 y otro diámetro que es 316. ¿Cómo se conocen los diámetros? Por el alma del electrodo. Por el alma, el electrodo trae un alma y es la parte la que tiene recubrimiento. Según el tamaño del alma del electrodo, así es el diámetro como se clasifica. Hay que conocer también conocimiento de la actividad que se va a desarrollar. El soldador empieza a proceder a hacer la unión, la punta a tope con bisel V, y enseguida el ayudante técnico metalmecánico debe estar pendiente del equipo de soldadura. Cuando el soldador requiera que se le suba, debe saber dónde es la perilla para subir, y cuando requiera bajar, debe dejarla donde inicialmente estaba. Lo que sucede muchas veces que hay muchos ayudantes que le suben al equipo, y cuando le bajan la mitad de lo que le subieron. Entonces la soldadura va a tener un efecto en el fondeo, en el relleno, en la presentación, según el paso en el que esté el soldador. Observamos que muchas veces, por desconocimiento de la soldadura y desconocimiento de los pases de soldadura, podemos observar que una junta de soldadura a tope con unión con bisel V lleva el primer pase
se llama un fondeo. Y el fondeo es un electrodo que se llama E6010. E6010. ¿Sí? Y dependiendo del espesor del material y del diámetro del tubo, ya vamos a ver si es con 332, si es con octavo, si es con 532 o es con 316. Pero muy importante que el ayudante sepa que es un fondeo. Y en el fondeo, una vez el soldador tiene la punta preparada, si es en el código, si es bajo la norma ASME, él va a arrancar a las 6 y con una progresión ascendente. ¿Qué sucede? Cada vez que el soldador termine de fundir un electrodo, donde terminó, el ayudante técnico debe despuntar. ¿Y qué es un despunte? Un despunte es un avellanado que se le hace al fondeo para que cuando él vaya a iniciar nuevamente, lo hace 1 o 2 pulgadas atrás y internamente va a haber una buena fusión entre los materiales. El ayudante técnico debe saber cómo hacer este despunte. Una vez ya pase en este tema del despunte, posiblemente acá hay un punto, acá hay otro punto y otro punto. Cuando el soldador llegue a este punto, el ayudante técnico debe saber quitar ese punto de unión para no tocar los biseles. ¿Sí? Él debe saber quitar ese punto para que el soldador continúe con su actividad de fondeo. Una vez el soldador llegue a las 12, nuevamente debe iniciar a las 6 por el otro sentido y siempre en la progresión ascendente. Nuevamente quitar los puntos, despuntar. Cuando él haya cerrado, el ayudante técnico metalmecánico debe proceder a hacer una limpieza con un disco de 7 pulgadas por 1 octavo por 7 octavos. Es decir, la abertura que tienen los biseles, si lo vamos a hacer con un disco de 1/4, pues que vamos a afectar la profundidad y el anchor de los biseles. Entonces es importante reconocer los discos de trabajo. Podemos decir que para el corte tenemos un disco de 7 pulgadas por 1/16 por 7 octavos. Cuando vamos a hacer este trabajo de limpieza del fondeo, del primer pase de soldadura, de pase de fondeo, pase de raíz, vamos a proceder a hacerlo con un disco de 7 pulgadas por 1 octavo. Y cuando ya vamos a biselar o a desbastar, vamos a trabajar con un disco de 7 pulgadas por 1/4 por 7 octavos. Entonces el ayudante técnico debe reconocer qué disco tiene, para qué actividad se trabaja y qué uso debe darle. Porque muchas veces con el disco de 1/16, que es el disco de corte, ven que hay un filo y van a ir a cortarlo, a pulirlo, y se puede fracturar el disco por el desconocimiento al uso y las prevenciones que se le deben hacer a los discos correctamente. Estamos hablando que para esta actividad se requiere de pulidoras y existen en el trabajo 3 tipos de pulidoras, dependiendo de su tamaño, así también van los tipos de los discos. Entonces, tenemos una pulidora de 7 pulgadas, una pulidora de 9 pulgadas y una pulidora de 4 pulgadas y media. Cada una tiene un giro diferente. La pulidora de 7 pulgadas gira a 8500 revoluciones por 1 minuto. La pulidora de 9 pulgadas revoluciona a 6500 revoluciones por 1 minuto. La pulidora pequeña de 4 y media gira a 12000 revoluciones en 1 minuto. Cuando nosotros tenemos un conocimiento, sabemos que si tenemos un disco de 7 pulgadas, ¿sí? Resulta que por el trabajo el disco termina pequeño. Muchas personas que desconocen el tema de seguridad cogen este disco y se lo agregan a la pulidora de 12000 revoluciones por 1 minuto. Aquí, ¿qué pasa? El disco está capacitado para unas revoluciones. Como él viene de trabajar una pulidora de 7 pulgadas, gira a 8500 revoluciones.
está capacitado para 8500 revoluciones. Si quitamos el disco y se lo ponemos a la pulidora pequeña, ¿qué va a pasar? Que va a haber un sobregiro. Entonces este disco acá ya giraría a 12.000 revoluciones por un minuto. Un mal posicionamiento del disco entre el material y se va a partir. Y cuando se parte este tipo de discos salen proyectados con una gran velocidad. Por eso, en el tema de las clases que vamos a estar desarrollando, vamos a estar hablando acerca de la importancia que tiene cumplir con los parámetros de seguridad y los índices de accidentalidad que han sucedido por desconocer la materia. Entonces, si nosotros tenemos un conocimiento antes de hacer la actividad, vamos a poder realizar nuestra tarea sin que hayan accidentes, porque en nuestra actividad se denomina riesgo grado 5 por la exposición que tenemos a las máquinas, a las herramientas eléctricas. Una vez tengamos el conocimiento, ¿sí?, debemos saber conocer los cuidados y precauciones que hay que tener con los equipos de soldadura. Cuando se trabaja, puede trabajar con electrosoldadores o podemos trabajar con motosoldadores. Cuando el ayudante técnico metalmecánico tiene un conocimiento acerca de las máquinas, sabe que un motosoldador se le debe revisar el aceite, se le debe revisar el líquido refrigerante o el agua y se le debe verificar el combustible, ¿sí? Que el combustible, el equipo no le vaya a fallar, porque si el soldador empieza a trabajar y no se verifica que tenga combustible, el equipo se puede airar y al momento de airarse se va a dañar el equipo. Y al momento de dañarse el equipo, pues va a representar una pérdida para la empresa. Y cuando hagan una investigación, se van a dar cuenta, ¿sí?, que la persona no verificó que el equipo estuviera con combustible. Es decir, quien hace las veces de vaciado del combustible en los equipos es una persona que está preparada en temas de trasiegos. Entonces, una vez el ayudante, antes de iniciar la actividad, va y verifica cómo se encuentra el dispositivo con el que va a trabajar. Debe llenar una lista de chequeo o un preoperacional del equipo de soldadura, donde verifique el estado de los cables, donde verifique que no haya presencia de animales, donde verifique que están las condiciones adecuadas para poder trabajar. Cuando el ayudante técnico empieza en la actividad, sabe reconocer cuáles son las funciones, las funciones que tiene el ayudante técnico al lado del soldador, y no está esperando a que el soldador a cada momento le esté indicando cuáles son sus funciones. Lo que debe hacer es ir un paso adelante. Si están en el fondeo, él debe tener los electrodos listos, debe tener la máquina funcionando para que cuando el soldador llegue ya encuentre todo organizado. Algo muy importante es el orden y el aseo que debe tener este profesional, porque la profesión no es tener un título, la profesión es lo que nos da de comer. Entonces, en este caso nos debemos a nuestra profesión. Y si llegamos y en nuestro sitio de trabajo encontramos colillas regadas por todas partes, pues eso va a ir en contra del tema de seguridad industrial, porque estamos contaminando el ambiente con estos químicos que tiene la soldadura. Para eso se utiliza un balde metálico para depositar todas las colillas y que las personas que estén procediendo a hacer las soldaduras depositen las colillas dentro del balde metálico. Conocimiento de la actividad, conocimiento de la disposición. Algo muy importante hoy en día es el manejo del celular, porque observamos que estamos muy ligados al tema de las redes sociales. Durante la actividad es muy importante dejar el celular en el bolso y al mediodía revisarlo. ¿Por qué? Se han presentado muchos casos que la persona tiene el celular en el bolsillo y por ir a contestar, está manipulando la pulidora, se han accidentado. Entonces, manejar el tema con profesionalismo, conocer de primera mano los riesgos y los peligros a los cuales estamos expuestos, para que una vez teniendo conocimiento de esos riesgos tomemos unos controles y unas medidas y podamos realizar una actividad. No cualquier persona puede utilizar una pulidora.
la persona que utilice la pulidora es una persona competente, es una persona que está capacitado para poderlo hacer, que tiene un conocimiento previo. Entonces, esta es las diferentes funciones que debe tener un ayudante técnico, tanto para soldadura, tanto para tubería. Y en muchos casos, muchos ayudantes solo se inclinan a ayudarle a un tubero, y cuando le van a ayudar a un soldador, pues desconocen la actividad, o lo contrario, solo trabajan con el soldador, y cuando van a ir a hacer una actividad de corte, pues resulta que como no lo han hecho gradualmente, pues pierden la habilidad. Así que esta es la introducción a este momento. Vamos a iniciar con algo muy importante, que es con el tema de ayudante técnico metalmecánico en el tema de tubería.